Universidad Interamericana presenta Elecciones 2021, una visión académica y periodística del proceso electoral más grande en la historia de nuestro estado y nuestro país. Participa con nosotros en la recta final de Elecciones 2021. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial que presenta la Universidad Interamericana, Elecciones 2021. Es realmente un gusto que ustedes nos permitan llegar hasta el lugar donde se encuentren y a través de las redes sociales, en Radio Primavera, a través de Facebook Live. Soy su servidor Arturo Aguirre y saludo con mucho gusto al periodista Domitilo Evangelista. Domitilo, ¿cómo estás? Simple opinador, amigo. Muy buenas tardes para todos. Buen primer día de desintoxicación electoral. Ya de los 3 que tenemos para ir a votar el domingo sanamente, mentalmente reposados. Por lo menos dormí más. Bien, saludo también con mucho gusto al contador público certificado José Alberto Pérez Apáez, rector de la Universidad Interamericana. Hola, maestro Aguirre, hola, Domitilo, un gusto estar aquí con ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Un gusto también que nos acompañan en Facebook Live y en todas las redes sociales. Un gusto que nos permitan comentar con ellos estas elecciones. Les mencionamos en la introducción del programa que es un punto de vista académico y también periodístico. Comenzamos 5 y ya vamos solamente 3, pero así es en cualquier situación que se da de competencia. A veces inician bastantes y en cada maratón se van quedando en el camino algunos y solamente los más fuertes, los más comprometidos llegan hasta la meta. Y esto, bueno, el día de ayer tuvimos el cierre de las campañas electorales a nivel federal, a nivel estatal y por supuesto también a nivel municipal. ¿Qué impresión tienes de esto, mi estimado Domitilo? Pues, y como lo comentamos en programas pasados, a mí las campañas me quedaron a deber. Mucho ruido, pocas propuestas, mucha cantidad de candidatos, poca calidad. Pero hay para todos los gustos. Hay desde aquellas caras nuevas que no habían participado en política, hay políticos viejos con colores nuevos, hay políticos viejos con colores viejos, hay abogados, hay contadores, hay líderes sociales, en fin, ahora sí no podemos quejarnos de que no hay opciones. Yo sí me quejo de que no hay propuestas, yo sí me quejo de que no hay garantías para una elección transparente, con certidumbre al voto, y lo digo por la cantidad de violencia que ha sufrido este proceso electoral, el más violento del ámbito nacional. En Morelos también hubo muchos incidentes, vas a ver lo que ocurrió en Xochitepec. En fin, todo eso quedó atrás. Hoy, a partir de hoy, es un silencio, es una reflexión, es una etapa para poder pensar nuestro voto, para diseñar nuestra estrategia de logística para ir a identificar nuestra casilla, ir a ella, para ver finalmente ya lo último para decidir el voto, que hay muchos indecisos. En fin, ya acabó la guerra electoral y ojalá no se cumpla aquella máxima que dice que en una democracia no debe haber perdedores, pero en la forma en la que jugamos a la democracia simplemente perdemos todos, incluso aquellos que ganan la elección. Entonces, pues ya es una etapa de silencio, ya no pueden hacer promoción, ya no se puede dar tendencias, ya no se puede tratar de coaccionar el voto o llamar al voto por tal o cual candidato. Entonces eso acabó ayer a las 11:59, a las 12 en punto el INPEPAC subió en voz de la presidenta, de la consejera presidenta, un mensaje recordando pues que ya acababa la etapa de campañas, que comenzaba la etapa de veda electoral, y la veda electoral es tranquilos, pensemos el voto, ya no cortinillas, ya no propuestas alegres, ya no mundos imaginarios, ya no encuestas tendenciosas, a pensar el voto y ojalá aprovechemos estos días. Bien, esto es algo muy importante porque en alguna ocasión les mencionaba que tuve la oportunidad de platicar con un magistrado de las cuestiones electorales y me decía, en México hay una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta. Normalmente se hace la decisión el día de la elección y luego viene el periodo de reflexión, cuando debe de ser primero la reflexión y después la decisión. Pensar antes por quién vamos a votar, pensar por cuál es el modelo que en las propuestas que están ofreciendo que los candidatos para tomar una decisión
Y luego, bueno, por supuesto, después de las decisiones vienen las consecuencias, pero no al revés, maestro Pérez Apáez. No se puede primero decidir y luego reflexionar, porque entonces ya no es una reflexión, es una justificación. Así es, maestro Aguirre, como bien lo dijo Domitilo, ahorita a partir de ayer a las 12 inició la veda electoral, que es, de acuerdo con el INE, la etapa de reflexión para todos nosotros como ciudadanos y poder analizar a cada uno de los candidatos y tomar la mejor decisión. Sin duda, yo creo que muchos estaremos analizando, viendo las propuestas, que como dice Domitilo, fueron pocas. Quizás sí había propuestas como el qué, pero no el cómo, y como que las personas no mostraban el talento o muchas veces el imaginario de poder llegar a donde ellos, sus propuestas, ellos planteaban. Yo creo que esta elección le faltó debate, le faltó fortaleza a los candidatos para hacer señalamientos, para cuestionar a los otros candidatos, para invitarlos al debate de las ideas, al debate de las propuestas, al debate de las trayectorias. Eso no se dio, no lo vimos ni en las presidencias municipales, ni en las diputaciones locales, ni en las diputaciones federales. Cada uno hacía sus propuestas, pero no había ese debate que muchos quisiéramos ver, en donde se cuestionan las ideas del otro, en donde se cuestionan las propuestas del otro, y se trata de demostrar por qué mis propuestas son las mejores y por qué yo soy el idóneo o mejor candidato para tal o cual puesto. Yo creo eso sí, en mi opinión, le faltó a esta elección, como que hubo puras rounds de sombra, pero no un enfrentamiento directo de candidato a candidato. Sí, indudablemente que las ideas fuerza y la fuerza de las ideas no se hicieron presentes en esta contienda electoral. Demasiados candidatos. Cuando se habla de la democratización de la política en el estado de Morelos, pero vemos con tristeza que no es así, mi estimado Domitilo. Más de 8,000 candidatos registrados en Morelos, más de 8,000 personas con sus trayectorias, con su personalidad, buscando un cargo de elección popular, es demasiado. Pero aquí, en esa etapa de reflexión, contador Arturo, yo creo que hay mucho por reflexionar, más allá de lo individual como sociedad, como opinadores en espacios públicos, y es diversos temas que hay pendientes. Por ejemplo, el tema de la inseguridad que priva todos los días desde hace años en Morelos, le pegó al proceso electoral, le pegó a candidatos, hubo casi 100 renuncias de aspirantes a diferentes cargos de elección popular, desde regidores hasta suplentes, candidatos a presidentes municipales, hubo más de cerca de 100 renuncias a diferentes cargos de elección popular, y me llama la atención algo, en su mayoría mujeres y en su mayoría del sur y surponiente del estado. Es algo que hay que investigar. Hay candidatos que todavía hasta ayer había sustituciones en el órgano electoral. Es una situación apremiante. ¿Hay garantías o no el domingo para ir a votar? Según el gobierno estatal, sí, pero es precisamente la inacción, la inoperancia del gobierno estatal quien puso en riesgo esta elección, y hay que ponerle nombre. Específicamente quien se llama Pablo Ojeda, quien despacha como secretario de gobierno. No es posible que hasta la semana pasada no había tenido interacción o contacto con presidentes de partidos políticos para establecer mínimos de cordialidad, de civilidad. Eso no es meterse al proceso electoral, eso es garantizar o brindarle certidumbre al proceso electoral. Eso es hacer política, cosa que no se hace. O sea, no hubo una reunión con los presidentes de los partidos para determinar ciertos parámetros de acción, la pandemia. O sea, había mucho por qué llamar a los partidos políticos y no se hizo. O sea, no se hizo política, mucho menos se ejerció las facultades que establece la Constitución para alguien que tiene que garantizar la paz social, la certidumbre de un proceso electoral. Hubo muchas situaciones donde muchos candidatos no renunciaron, pero dejaron de hacer campaña hace 15 días. ¿Por qué? Pues es que recibieron ciertos mensajes que temían por su vida. Eso es grave, muy grave. Entonces, hoy sale un comunicado de gobierno del Estado donde presume que habrá garantías, porque estableció un mecanismo para coadyuvar a la seguridad. O sea, no da garantías, pero hizo lo necesario para coadyuvar. Coadyuvar es como a ver cuándo nos vemos, ¿no? O sea, no pones día, fecha, hora. El coadyuvar, él puso lo que creyó que el gobierno del Estado, lo que cree que es lo que le tocaba,
pero si algo sale mal, bueno, él cumplió y lo demás habrá que ver. Digo, seguramente si algo pasa fue culpa del crimen, de la delincuencia organizada, como siempre ocurre cuando hay algún asesinato. Entonces eso es grave. La inacción, la inoperancia, lo escribimos en nuestros espacios hace días, el secretario de Gobierno sí pone en riesgo, o puso en riesgo el proceso electoral, y ahora genera de incertidumbre la jornada de votación porque no hay garantías, no hay nada que nos diga que están las cosas dadas para que vayamos a votar y que el voto se emita como debe ser, libre, en secreto, sin coacciones. Y es un proceso donde también hay que decirlo, el gobernador del estado dijo que no se iba a meter al proceso y el gobernador sí cumplió. No se metió al proceso como no se mete nada en la vida del Estado, como no se mete en la política, como no se mete con las instituciones, como no se mete con la vida pública que debería meterse. Pero sí hubo secretarios que hacían campaña con uno de los candidatos, sí hubo llamadas desde los espacios de comunicación social para darle preferencia a tal o cual candidato, hubo coberturas de medios aparentemente de fuentes diferentes hacia candidatos porque eran mandados desde la fuente que no eran propiamente pues de partidos políticos. Entonces son situaciones que llaman a la reflexión. El órgano electoral en 6 meses tuvo 3 titulares, por ejemplo, ¿no? No tiene los recursos suficientes, están trabajando a ritmos que digo, no son los óptimos. Entonces, contador Arturo, yo creo que hay mucho por reflexionar, pero no nada más para ir a votar, sino para la propia organización o darle certidumbre al proceso electoral. Bueno, hay algo que es importante, que en toda competencia, estimado maestro Pérez Apáez, deben establecerse las reglas del juego. Ahí es cuando precisamente el árbitro llama a todos los jugadores y les dice, señores, las reglas del juego son estas. Y les quiero decir además que si terminando no nos ponemos de acuerdo con respecto a esto, hay, aparte de mí que soy el árbitro, va a haber una segunda instancia que es un árbitro mayor o un árbitro especializado en ciertas cosas, como puede ser, por ejemplo, en este caso, el INPEPAC y luego el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y luego la sala especializada y luego el Tribunal Electoral a nivel federal. Esto es que cuando se dice, no voy a meterme en nada en las elecciones, bueno, en nada partidizado, pero debe de ser, el gobernador es el responsable de la política de cada estado y el secretario de gobierno es el responsable de la política al interior de ese estado a través de todos los municipios y de las distintas secretarías que componen el Poder Ejecutivo. Pero no se puede estar ausente. No se puede estar ausente porque algo que es bien conocido, de que los espacios políticos nunca están vacíos. Si alguien no los ocupa, va a haber otro actor que sí los ocupe. Y a veces ese actor puede ser legítimo, puede ser legal, o puede ser ilegítimo y hasta ilegal, maestro Pérez Apáez. Sí, bueno, yo quisiera aquí comentar algo que don Daniel Cosío Villegas decía, que es el estilo personal de gobernar. Entonces, en el momento actual, el Poder Ejecutivo tiene un estilo personal de gobernar, de acuerdo con su concepción que él tiene de poder, de acuerdo con su concepción que él tiene de representación, de lo que él considera que es democrático o no es democrático. Entonces, ese es su estilo personal de gobernar, que puede ser muy cuestionable o no, pero que finalmente los resultados se van a ver este 6 de junio. Si nosotros validamos su estilo personal de gobernar, si nosotros aceptamos ese estilo personal de gobernar, se va a reflejar en las urnas. Si nosotros consideramos que eso no es adecuado para el Estado, que eso no es adecuado para nosotros, va a estar reflejado en las urnas. Yo creo que ese es lo mejor que nos puede pasar. Claro, hay que recordar que en este proceso electoral 2021, en Morelos están en juego 239 cargos de elección popular, a saber, 12 diputaciones de mayoría relativa, 8 diputaciones de representación proporcional, 33 presidencias municipales, son 36, ¿no? 3 son por sus costumbres. Ajá, bueno, exacto. Uno ya se eligió, que fue hace 8 días. Sí, el de Coatetelco. 33 sindicaturas, 153 regidurías. Se van a imprimir, o ya se imprimieron más bien, 3.256.303 boletas electorales, 26.771 actas, 7.508 de carteles electorales,
Se van a instalar 2.480 casillas. Se abrieron 12 consejos distritales y 33 consejos municipales. Hay 9.117 candidatos y candidatas. Hay 2 coaliciones registradas. Va por Morelos, que es el PRI-PRD. Juntos haremos historia por Morelos, que es Morena, Nueva Alianza y Encuentro Ciudadano. Y hay 3 candidaturas independientes a ayuntamientos en Atlatlaucan, Coatlán del Río y Tlaquiltenango. Y durante los 3 días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación los resultados de las encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales. Por eso el día de hoy nosotros ya no damos a conocer ninguna encuesta. Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al Instituto Morelense un informe sobre los recursos aplicados en su realización de acuerdo a los lineamientos que aprueba el Consejo Estatal para tal efecto. La metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos serán difundidas en la página de internet del Instituto Morelense en el ámbito de su competencia. Así es que de ahí la importancia con todos estos candidatos que serán electos para los puestos que les hemos mencionado, Domitilo. Sí, hay que recordar sobre la cuestión del reporte de gastos de campaña que 3 candidatos en Morelos se les fue retirada la candidatura por no presentar gastos de pre-campaña. Fue Paula Cruz, que finalmente le fue devuelta su candidatura. Ella es candidata a diputada local allá en Cuautla. Estuvo Sergio Beltrán Toto, candidato a diputado federal por el Partido Redes Sociales Progresistas, quien también pierde su candidatura y a fin de cuentas la recupera. Y hubo un candidato que la perdió completamente, que fue el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Apoyo Social, Diego Gómez Enríquez, que de plano le dijeron, ¿sabes qué? No al lugar. Y de ahí es que sustituye su candidatura y entra Emilio Rosa Rico, pero Emilio Rosa Rico lleva 12, 13 días haciendo campaña nada más por la importancia de presentar los reportes de campaña. Hablo de la etapa de precampaña en estos 3 casos, pero los reportes de precampaña, incluso ganando, si no cumple con el reporte, puede incluso ganando perder el triunfo. Entonces es importante, es vital la presentación de candidaturas, de los reportes de campaña. Y sobre el tema de la seguridad que decíamos, mañana el gobierno del Estado dice que habrá seguridad en la jornada electoral el domingo 6 de junio. Sin embargo, al leer el comunicado, el contenido, no vemos en qué algo que garantice y dé certeza de por qué habrá seguridad. Dice textual el comunicado: el gobierno del Estado de Morelos informa que desde el inicio del proceso electoral, no sé si desde septiembre o nada más la etapa de campaña, no lo precisa, a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, fueron diseñados mecanismos a desarrollar de manera conjunta por las dependencias de seguridad y justicia que la conforman, con el propósito de hacer prevalecer el Estado de Derecho antes, durante y después de los comicios del 6 de junio. Habrá que informarle al gobierno que los comicios empezaron en septiembre, no comienzan el día de la jornada de votación, pero bueno, continúo. Dice, asimismo, en conjunto con autoridades federales, municipales y electorales, se comprometieron y generaron acciones para coadyuvar a que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al sufragio y que éste se realice de manera libre, ordenada, con todas las garantías que la Constitución le da a esta elección. ¿Qué es coadyuvar? ¿Cuánto coadyuvó? ¿En qué porcentaje cada quien y en qué acciones? No se enumeran. Luego entonces es una cuestión para dispersar responsabilidades. Entonces este boletín, como muchas cosas del gobierno del Estado, no son ciertas, no dan garantía de que habrá certidumbre en este proceso electoral. Insistimos, en esta etapa de campaña se dio una ausencia brutal, porque en plena pandemia se da un semáforo verde, pero previo había un semáforo de precaución amarillo, naranja, y no había acción de supervisión. Vimos eventos masivos sin cubrebocas, veíamos a candidatos sin la protección necesaria, veíamos eventos donde no se cumplían con los mínimos estándares que pedía la Secretaría de Salud, y no hubo sanciones, no hubo infracciones. O sea, por no presentar gastos de campaña o de precampaña, se sanciona con el retiro de la candidatura. Lo vimos en el caso comentado del PAS.
pero aquel candidato que puso en riesgo la vida de los ciudadanos, no hay sanción, no hay retiro de candidaturas, entonces vale más lo económico que la vida humana. Es una pregunta, pero sí, eso habla pues de la inacción o de la fragilidad de esas disposiciones que en materia de salud se dictaron para ese proceso. Sí, queremos recordarles que este es un programa especial patrocinado por la Universidad Interamericana, Elecciones 2021, en el cual, por supuesto, usted puede participar haciéndonos llegar su comentario a través de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live. Participe, díganos qué es lo que usted quiere saber acerca de estas, pues ya estos tres últimos días antes de comenzar la jornada electoral, que la verdad tiene muchas cosas que hay que ir cuidando. Una de ellas, yo me atrevo a decirlo, porque hay que considerarlo, es la cuestión climatológica o meteorológica, como le llaman algunos. Porque si está lloviendo fuerte, si amanece lloviendo fuerte o amanece lloviendo simplemente, la gente no sale a votar. Si está enrarecido el clima de seguridad, la gente disminuye su disponibilidad para ir a votar. Y entonces también mencionábamos, si no tiene la certeza de que ya estén abiertas a las 8 de la mañana también las casillas para emitir su sufragio, también la gente lo piensa 2 veces antes de ir a votar. Así es que tiene que ser no una tormenta perfecta, sino un día perfecto para ir a votar, maestro Pérez Apáez. Sí, bueno, siempre las condiciones meteorológicas hacen que un evento tenga éxito, no, pero yo espero y confío en que el clima sea agradable, como es hoy, quizás ligeras lluvias, y creo que, como hoy lo mencionaban muchos analistas en los medios, se espera una nutrida concurrencia, se espera una nutrida participación de los ciudadanos en todo el país y que van a reflejar su voluntad en las urnas, así que esperamos que así sea y que finalmente el domingo por la tarde-noche estemos viendo una participación masiva de todos y que se manifiesten en lo que consideran que debe ser en cada municipio, en cada distrito local, cada distrito federal. Sí, entonces esto es algo importante porque hay que tener la certeza de que lo que está sucediendo, bueno, pues vaya siendo con el orden que todos esperamos, porque vamos a salir aparte con la cuestión de la responsabilidad del escudo de la salud, para que también no haya en un momento dado que haya una gran asistencia y que esté, como lo mencionábamos en Coatetelco el domingo pasado, que estén casi pegaditos y que pues haya una propensión al contagio. Que ir a votar no sea foco de infección, no sea un motivo Claro. de contagios, ¿no? Sí. Es una fiesta cívica, pero es una fiesta cívica. Por lo tanto, debemos demostrar nuestro civismo con respeto, con la cortesía que se requiere. Y aparte también algo que es muy importante, mencionábamos que quizás nunca en los tiempos modernos se había polarizado tanto la cuestión de las preferencias electorales, mientras que hay un grupo que menciona votar por cascada por el partido en el poder, hay una oposición por los partidos PRI, PAN, PRD, que son contra el partido en el poder. Esto es algo que hay que decirlo porque, en efecto, se está jugando también la mayoría en el Congreso Federal y eso tiene mucho que ver con el modelo económico, político y social que tendrá nuestro país en los siguientes 3 años y en los siguientes 6 años. Omitirlo. Bien dicen que las elecciones son para elegir a nuestros representantes populares, pero no para definir un rumbo de un país, pero esta vez parece todo indicar que sí se definirá el rumbo del país, por las decisiones que se están tomando, por los pendientes que hay, por los avisos que se han dado, incluso se habla de desaparecer el órgano electoral, que ha sido una institución que ha costado mucho forjarla. Entonces sí hay responsabilidad y sí amerita reflexionar el voto, sí amerita hacer una revisión profunda de los candidatos, votar en conciencia y no, esta vez sí no tanto con el hígado. Hay que ver quién nos gobierna, ¿no? Entonces sí vale pues una reflexión y algo importante es, ojalá no haya albazos.
esta vez el PREP va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque el conteo es muy diferente. Más allá de los 23 partidos políticos que hay ayer, antier, veíamos el recuadro, hicimos el recuento en Cuernavaca de todos los candidatos y todos los recuadros que hay. Son 23 partidos y hay 19 candidatos en Cuernavaca. Entonces, el voto ahora no es igual, que era por un partido, por una coalición que aparecía en un solo recuadrito y contaba como uno. No, ahora, por ejemplo, un candidato que va solo por 3 partidos, aparece en 3 recuadros. Si un elector vota un recuadro, pues vale un voto para ese partido y para ese candidato. Pero si vota por 2, cada recuadro vale por la mitad del voto. Y si vota por los 3, cada boleta representa el tercio de voto para un partido político. Entonces, al término de la jornada, que ojalá sea, como decía el contador Páez, numerosa, pues ¿cuántos casos de esos no habrá? ¿Y cuánto va a costar el que coincidan las cifras, el contarlos y que coinciden las cifras? Claro. Entonces, el PREP va a comenzar a dar resultados a partir de las 10 de la noche. Antes se cerraban las casillas a las 6 y a las 8 comenzaba el PREP. Ahora no, ahora va a ser a las 10 de la noche. Entonces, esas 4 largas horas entre que se cierra la votación, el día de la jornada se cierran las casillas, empieza el conteo y empieza a arrojar resultados, ojalá no sea utilizado para decir yo gané, para empezar a filtrar resultados, para empezar a hacer muchas cosas que pueden enturbiar el proceso. Entonces, es sí una elección atípica en donde la prudencia tiene que venir de todos lados, principalmente de los actores políticos. Indudablemente. Fíjate que hay algo que el INE... Yo considero que el INE pues ha tenido su prueba de fuego, primero en el año 2000, cuando se reconoce, cuando sale el presidente Ernesto Zedillo, el 2 de julio del 2000, a reconocer el triunfo de Vicente Fox. El inicio de la alternancia. Sí, el inicio de la alternancia. Posteriormente sigue el Partido Acción Nacional en el poder, se va con el presidente Felipe Calderón. Posteriormente, después de 12 años del Partido Acción Nacional en el poder, se regresa otra vez al Partido Revolucionario Institucional y luego del Partido Revolucionario Institucional se va al Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, lo cual yo les quiero mencionar algo que se dice a nivel internacional. México, el único país en Latinoamérica que ha pasado primero del centro a la derecha, luego de la derecha regresa otra vez al centro y del centro va otra vez a la izquierda. Fue momentos, hay que decirlo, movimientos aterciopelados, transiciones tersas, sí, con sus dificultades y sus bemoles, pero estuvo bien, no hubo mayor problema social. Ahora, el seguimiento o más bien la permanencia de este modelo de un partido de izquierda, ver si continúa o no. Pero yo quiero referir a algo que es muy importante, aunque es una visita del exterior, pero que va a tener, por supuesto, su influencia. Es la visita de Kamala Harris, de la vicepresidenta de Estados Unidos, posterior a la carta que le envió Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Estados Unidos, solicitando que se detenga el financiamiento a organizaciones como la de Claudio Javier González, Mexicanos contra la Corrupción, y la respuesta del presidente Joe Biden es que se seguirá apoyando a organizaciones en todo el mundo que estén luchando contra la corrupción y que además ese será uno de los temas que abordará Kamala Harris con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mencionaba que solamente iban a hablar de cuestiones migratorias, pero también lo hará entonces esta cuestión de corrupción que tiene mucho que ver con la esfera económica, maestro Pérez Apáez. Sí, efectivamente, la vicepresidenta Kamala Harris llega el día 7 de junio a nuestro país. Lo que inicialmente se pensaba que venía con una agenda orientada nada más a la cuestión de la migración, de los migrantes y la seguridad, pues ahora se amplía, y yo así lo veo, y lo habíamos comentado, maestro Aguirre, que esta visita era conociendo de manera general a la vicepresidenta Kamala Harris, que cuando era precandidata, era una de las precandidatas más duras a las que se tuvo que enfrentar Joe Biden cuando estaba en la carrera a la nominación demócrata. Era una de las más duras, de las más asertivas, la que más cuestionaba la participación del hoy presidente. Y no obstante ello,
él la terminó eligiendo como su compañera de fórmula. Entonces, la verdad es que viene ella con una agenda muy amplia, con unas preocupaciones y una visión completa de la relación México-Estados Unidos, que seguramente hablarán de las elecciones, hablarán del proceso electoral, hablarán de lo que Estados Unidos espera de México en la cuestión democrática, de lo que Estados Unidos espera en la cuestión de la seguridad, de lo que Estados Unidos espera de las facilidades del gobierno para controlar los flujos migratorios, para controlar el flujo del fentanilo que tanto les preocupa a ellos y el daño que está causando a la población de Estados Unidos. Entonces, es una agenda muy amplia que sin duda está presente en un momento crucial, un día después de la elección. Así que habremos de esperar cuál es el resultado de esta visita y los efectos que tendrá en la relación México-Estados Unidos y sobre todo en la política interior que tarde o temprano se va a ver reflejado. Así es, y bueno, algo también que debemos de tomar en cuenta, Domitilo Evangelista, es esta cuestión de los topes que se pusieron a los candidatos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se determina cuánto puede gastar una persona, un partido o en determinada ciudad o en determinado distrito? Hay una fórmula que menciona que es, por ejemplo, en el distrito 1 de Cuernavaca, el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral son 130,173 y hay una unidad que es la unidad de... ¿La UMA? La UMA. O sea, unidad de medida de actualización. Unidad de medida de actualización que vigente, que es el 20%, entonces le toca 17.92, 130,000 entre 17.92 son 2,332,700 pesos para los diputados, sería en este caso, ¿verdad? Por cada el distrito. candidato, solo para ese distrito, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Para cada candidato a la diputación Distrito 1, por tomar un ejemplo. del distrito 1, exactamente. Bueno, por ahí más o menos varía pesos más, pesos menos, pero está arriba de los 12,300,000 pesos. Y luego, en lo que respecta al tope de campaña para la elección de ayuntamientos del estado de Morelos, en Amacuzac, por ejemplo, el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral es menos el 20% del UMA, que son 20,000 pesos, y el 20% es 17.92. Sería el tope máximo de campaña para quien aspira a la presidencia municipal de Amacuzac, 358,400, lo mismo que para Tlatlaucan. A Xochiapan serían 489,915 pesos en números redondos. Para Ayala, que ya tiene un número mayor de ciudadanos, tiene ya 65,000, su tope de campaña es 1,168,509.44. Y así nos vamos, por ejemplo, Cuautla, que tiene 147,601 ciudadanos inscritos, su tope es 2,645,000. Cuernavaca, que tiene 322,000 el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Bueno, pues para cada uno de los aspirantes es el tope de campaña 5,770,240. Y con esto queremos hacer este énfasis porque ustedes consideran que se está respetando este tope máximo de gastos de campaña, 5,770,240 pesos, maestro Pérez Apáez. Bueno, la cifra, redondeando, podríamos hablar de 6 millones de pesos. Quienes tenemos de manera permanente contacto con el INE, estamos viendo sus páginas, conocemos amigos que trabajan en el INE como monitoristas, como auditores. La verdad es que el INE está ejerciendo una fiscalización muy permanente y constante sobre los candidatos y sobre sus equipos de campaña. Pero a pesar de esta fiscalización queda la duda, queda la incógnita, en especial que hablaste de Cuernavaca, si los topes de campaña se están respetando por los candidatos, porque hay un exceso de publicidad en espectaculares, un exceso de publicidad en vallas, un exceso de publicidad en utilería, en medios, que hace suponer
a simple vista que los topes de campaña han sido rebasados por algunos de los candidatos y que el INE debiera auditar de una manera más eficiente y de una manera más transparente estos gastos de campaña para darle certeza a la elección. Eso es algo que yo creo que la población de Cuernavaca todos están reclamando, que haya una efectiva auditoría de los gastos de campaña, que se transparenten para darle certeza y seguridad a esta elección para todos los participantes, pero muy en particular y de manera muy enérgica para todos nosotros los ciudadanos que pedimos que se respeten los topes de campaña. A mí me llama la atención, me platicaban muchos compañeros reporteros, aquellos que cubrían las ruedas de prensa, que llegaban a eventos y les pedían transmitir en vivo, solo le llamaban el speech pues del candidato, no transmitir todo el evento. Porque generalmente llega uno a un evento político y hay un grupo, una cantante, dependiendo el candidato, dependiendo de la comunidad, el número de asistentes, y posteriormente viene un encuentro, un diálogo con los ciudadanos presentes, y pues vienen peticiones, vienen regalos, vienen la dádiva, pues, y no en todos los eventos. ¿Cuántos? Habiendo 23 partidos, habiendo por solo en Cuernavaca 19 candidatos, y aparte los diputados locales, aparte de los 3 distritos que comprenden en Cuernavaca, ¿cuántos eventos se hacían al mismo tiempo? O sea, no había capacidad del órgano electoral para ir a todos los eventos a supervisar el costo del evento, porque a fin de cuentas todo se supervisa, se cuentan las lonas que se ponen, se cuenta el grupo, se cuentan las sillas puestas, se cuenta todo el mobiliario, las lonas, el sonido. Entonces pedían no grabar más que el speech del candidato o no grabar. Ellos mandaban la información. Y al final, si lo querías entrevistar, era otra cosa. Pero era precisamente para eso, para no poder, para que no les registraran el gasto. Porque después venía que la bolsa, que el paraguas, que el termo, utilería. Entonces, no se respetaron, pero para nada, gastos de campaña, no en todos los candidatos, porque hay muchos hicieron un gran esfuerzo, muchos hicieron una campaña más de tierra, más de contacto directo, y no hubo tanta dádiva. Pero bien decía la contadora Páez, ¿cuánto vale un espectacular? Que, por cierto, quien quiera rentar un espectacular están al 2x1, ya muchos colocados en el 2x1, ya no hay, ya se acabó la etapa de campaña, debe ser retirada la publicidad, ya están al 2x1. Pero ayer mismo, Chucho Castillo, ¿no?, preguntaba cuánto vale la portada de 2 periódicos, los supuestamente 2 periódicos que más circulan en el estado. Entonces, esas son cuestiones que dices, parece un contribuyente tratando de eludir al fisco, ¿no? O sea, el candidato tratando de eludir al INE. Entonces, la duda queda ahí si se respetaron los topes de campaña, y al ver el entorno decimos, claro que no. Porque aparte de todo lo que vemos, está lo que no vemos. Y aparte, falta el día de la elección la movilización que se va a hacer de llevar al posible votante que tienes tú la seguridad que va a votar por ti, a llevarlos a votar. Y se da la costumbre, los usos y costumbres de que, oye, pues no los lleves a desayunar, no los lleves a votar sin desayunar, ¿no? O, en fin, pues. Entonces, la famosa, ¿no?, Operación Tamal. Que puede convertirse en la Operación Pancita. En el carrusel, dicen que así se hacían antes los mapaches, pero dicen que el mapache, ese muy extraordinario ser, ese muy propio de México, el mapache con su antifaz, y bueno, que cobra vida cada que haya elecciones, así es que no está en peligro de extinción, sino por el contrario, ahorita surgen muchos y saldrán este domingo, don Mitilo. Yo creo que no. Yo creo que ya salieron de hace rato, ya andan sueltos. Ya, la compra de voluntades, ¿cuánto vale, no? ¿Cuánto valen las famosas declinaciones que hoy se están dando? Aquí se comentaba en programas pasados, y sabes que no siempre es la dádiva. A veces la posibilidad o la promesa de un cargo, de una proveeduría, de un contrato, pero a fin de cuentas todo eso debería contabilizarse, porque es lo que cuesta el coaccionar o el decidir el voto por un candidato o por otro. Pero dicen que lo más caro es la movilización. Y esa viene el domingo, o empieza desde el sábado, ya empezaron ahorita. Si ven los vehículos de los candidatos que están registrados ante el órgano electoral, muchos de ellos los pararon, pero otros que tienen calcamonía siguen circulando, porque ahorita viene la parte decisiva. Manejaban en algunos especialistas que el día de la elección puedes subir o bien bajar 10 puntos electorales. Entonces, si no llegas con más de 10 puntos, no hay nada decidido. Entonces hay que meter la carne al asador.
Ya muchos candidatos dijeron que ya no traían recurso más que para el día de la movilización. Es caro, sí es caro, porque muchos movilizadores ese día se enferman, tienen que ir a ver a la abuelita afuera del estado. Hay un sinfín de pretextos que a fin de cuentas destruyen una estructura electoral, una movilización, y ahí puede estar el triunfo o el fracaso de un proyecto político. Luego entonces muchos, para que no se enfermen, pues tienen que estar inyectándole recursos, y eso eleva el tope de campaña, bueno, eleva el gasto de campaña por arriba del tope, ¿no? Entonces habrá que estar muy atentos. Ese es un papel que tenemos que tener también como sociedad el próximo domingo, o sea, denunciar lo que no esté correcto. O sea, no puede haber publicidad cerca de los centros de votación, no puede nadie trasladarme en contra de mi voluntad a votar, no pueden exigirme una prueba de cómo fue mi voto. Habrá afuera de las casillas, afuera, no adentro, empresas que estarán preguntando, oiga, ¿por quién votó? Esas diferentes, las encuestas de salida, pero nadie puede, a ver, ¿por quién votaste? Dame tu foto. Creo que ahora no va a haber cortinillas por la cuestión de la pandemia, no va a haber la famosa cortinita para que te hagas tu casita ahí, ¿no? No se va a permitir el acompañamiento de niños, a menos que alguien lo amerite, algún invidente, alguna persona que requiera apoyo, podrá ir acompañado, pero es el voto ahora sí individual, y no va a poder, ahora no va a haber consulta infantil, que ya era una tradición también. Entonces, pero todo lo que veamos que no sea normal, denunciémoslo, o sea, sin poner en riesgo nuestra integridad, porque muchas veces vemos cosas muy feas. Recordemos que ha habido robo de urnas, quema de urnas, las casillas especiales, ha habido golpes, porque no, es que no me dejas votar, es que ya aquí empieza el fraude. Entonces hay que tener mucha prudencia, mucha paciencia, pero también hay que tener mucho valor civil, valor ciudadano, para denunciar lo que no está bien. Ojalá pues que se le dé certidumbre al proceso electoral. Indudablemente eso tiene que ser una participación, porque decíamos, una fiesta cívica donde vamos a mostrar nosotros que somos un pueblo con cultura política democrática amplia, que sabemos lo que queremos y sabemos cómo queremos que suceda, contador Pérez Apáez. Yo quisiera, conociendo la experiencia tuya y del maestro, nuestro compañero Domitilo, ¿qué pronóstico tienen para el Congreso de Morelos? ¿Cómo consideran que quedaría integrado el Congreso de Morelos? ¿Y qué papel con esa integración jugaría? ¿Qué te parece si eso lo tratamos mañana? Para que demos ahí los nombres ya de vamos a hacer una ¿cómo le llaman? Una quiniela. Eso lo debimos haber hecho ayer, ya no podemos dar tendencia. Usted puede saber que tal partido va a ganar tantos. Sí, porque estás si marcando no vamos a caer en esa cuestión que está prohibida. Sí, porque no vayamos a influir, mira, que digan, mira, esos no saben nada, están actuando ignorantemente, pero de buena voluntad, y podemos influir. O que digan, esos saben más o menos, y como que más o menos tienen más o menos eligieron bien, o que digan, mira, idéntico a lo que yo estoy pensando, lo están diciendo estas personas del panel. Entonces nos vamos a abstener de ello. Lo que sí, de acuerdo, es que, como yo mencionaba al principio, no es este tiempo nada más para descansar de la gran ráfaga esta los impactos, porque eso es otra de las cuestiones que habría que revisar cuando cuando alguien contrata a un creativo, lo contrata porque hace trabajos técnicamente buenos, pero hay que ver el resultado también, porque hubo unos videos, qué barbaridad. Había unos buenos y unos mejores y otros excelentes, pero había videos malos, otros más malos y había otros pésimos, y luego lo que le sigue de pésimos. De veras que había unos que yo decía, bueno, ¿con qué cómo fue que los contrataron? Hubo mucho ruido electoral. Porque se supone que contratan a un creativo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquí fuimos, bueno, yo les quiero decir, nosotros somos una casa productora de radio y televisión desde el año 2000. Tenemos 21 años, ya más de 2 décadas, dedicándonos a la producción de radio y video y televisión. Cuando llegábamos y decían, no, es que contratamos a una empresa que tiene unos creativos sensacionales, pues yo no vi 2 o 3, la verdad. Hay que reconocer que había
que tenían experiencia en lo que se habla la mercadotecnia político-electoral, desde lo que es la introducción, la competencia, la retención, y al mismo tiempo ya en la retención, introducción, competencia, retención, otra vez lo que señala la teoría, pero también que saben en la práctica, porque luego en los cuartos de guerra, uno piensa que ahí en los cuartos de guerra hay como 8 cerebros que están conectados a electrodos y que están mandando todas las mejores ideas para que todo salga mejor. Eso es un cuarto de guerra, pero cuando se va al cuarto de guerra resulta que solamente dejan el olor a chicharrón, a guacamole y a cerveza caliente. Sí, bueno, yo quisiera comentar aquí algo que decía Domitilo, que bueno, que en las campañas se invierte mucho y lo que se está gastando, pero yo creo que también es el proyecto de liderazgo y el proyecto social del candidato. Porque si es un candidato que su vida es la lucha social, que su vida es trabajar por la comunidad, el que él participe en un proceso electoral no termina ahí su lucha social, no termina ahí su lucha por una mejor comunidad. Ni empieza ni termina ahí. Es un escalón más, que si es electo, él lo va a desempeñar con el mismo gusto como si no fuera electo. ¿Sí? ¿Cuántos conocemos a candidatos que de ahí desaparecen, ya no vuelven a aparecer porque dicen que es algo muy sucio, que la política es una porquería, que la política es lo peor, ¿sí? Pero yo creo que más allá de eso, cuando entiendes el por qué, sabes los cómo, entonces el por qué estoy aquí define al candidato. Entonces, cuando tenemos candidatos que tienen trayectoria, cuando tenemos candidatos que tienen trabajo político en la comunidad, que tienen trabajo liderazgo en las organizaciones, que han hecho labor día tras día, esos candidatos están presentes en la sociedad, están presentes en la comunidad. La gente los conoce y ellos conocen a la gente, entonces ellos no necesitan hacer inversiones grandes para poder penetrar en el ánimo de los votantes. Sí los necesitan cuando el candidato no se identifica con la población, cuando el candidato no tiene las raíces en la comunidad, pues sí necesita hacer una campaña de cientos de miles de pesos o millones para tratar de llegar al menos que la gente lo conozca, pero eso no significa que la gente se va a identificar con él. Hay candidatos que están identificados porque día tras día, derrota tras derrota, trabajo tras trabajo, están constantemente trabajando en favor de la comunidad. Y yo creo que esos son los liderazgos que hoy día necesitan nuestras comunidades, necesita Morelos, necesita Cuernavaca, necesitan todos los municipios, necesitan los distritos con sus diputados que trabajen a favor de su comunidad. Entonces yo creo que si esa circunstancia se da, ese escenario se da, la elección va a resultar muy, pero muy interesante en sus resultados. Sí, aquí conviene decirle a todas las personas que participaron como candidatos, la política partidista y la política social no es un momento, no es una ocurrencia, no es el ahorita y aquí, es un proceso que tiene que ver desde el inicio, en la temprana infancia, cómo vive, bajo qué educación cívica vive, qué educación política recibe. Cuando hay una educación una cultura política democrática desde el hogar, se va viendo, y la participación social también en las escuelas, como líder estudiantil en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Y entonces se ve que alguien no hace campaña de un solo día, sino de mucho tiempo. Así, porque y que, como bien lo acabas de decir, tiene participación social. Y además, algo que también es muy importante que debe reconocerse, es la visión amplia al debate. Acepto la crítica, discuto en la mesa, acepto que se me cuestione las obras, que se me cuestionen mis ideas políticas, y no las doy por sentado que las mías son correctas y es la verdad absoluta y después de aquí ya no hay nada. Yo creo que eso es algo que define los liderazgos, la apertura al debate. Indudablemente, solamente para concluir, y tú vas a cerrar, mi estimado Domitilo, yo les quiero decir que esto es la cuestión de la tolerancia y el respeto, el escuchar al otro, saber que no somos los dueños de la verdad absoluta, sino que si nos va bien, tenemos parte de la verdad. Así es. Y el otro también tiene una parte de la verdad. Entonces, juntos podemos construir una verdad democrática y también que convenga a todos los estratos sociales. Porque eso es muy importante, Domitilo. Y ahora sí te cedo el uso de la palabra para que seas tú quien concluya con esta emisión de este programa especial. Brevemente, nada más recordar que tras ser la señora Wallace electa
candidata a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, creo que todavía no era la Ciudad de México, se le hizo la misma invitación a Alejandro Martí para el Estado de México. Y él no aceptó, porque dijo, desde la sociedad también se construye. Y hacen falta liderazgos en la sociedad que también impulsen muchas cuestiones, incluso más allá de los partidos políticos, porque un partido político te circunscribes a una ideología, a principios, a formas, y a fin de cuentas, a la distancia, bueno, en el corto plazo la señora Wallace quedó con un descrédito impresionante. No entendió las reglas de la política, creyó que era una activista social como candidata, y no. Y Alejandro Martí, a fin de cuentas, quedó como un referente en torno a la lucha por su hijo y todo ello, pero eso habla pues de que también desde la sociedad se construye, y tiene razón Alejandro Martí. Entonces no necesariamente tienes que estar en un puesto político para hacer labor social, para construir. Esa es una gran reflexión que deben de tomar, que sugerimos que hagan quienes, y conste que es una sugerencia solamente. El lunes, después de conocerse los resultados, también hacer una reflexión del por qué sucedió lo que sucedió y por qué no se llegó a lo que muchos pretendieron, para saber si en efecto esto fue la democracia, es tener muchos partidos políticos, si la democracia es tener muchos candidatos que solamente se inscribieron porque primero los partidos políticos, ustedes lo recordarán, había partidos políticos que le hablaban por teléfono a alguien y decían, los líderes decían, oye, ¿conoces a alguien que quiera ser candidato? Bueno, así no se construye, así no se construyen estas situaciones, y en efecto, hay contrapesos muy valiosos desde la sociedad. No todo tiene que ser política partidista, hay liderazgos reales desde la sociedad, desde la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en las maquiladoras, la gente que trabaja en los comercios, la gente que trabaja en los servicios, la gente que trabaja en la cuestión financiera, en los bancos, en los mercados. Hay líderes a los que hay que reconocer y hay que respetar, pero que son líderes ahí. Pero por favor, ahí déjenlos. Y ahí tienen que estar. Un gran investigador, como era Edgar, ¿cómo se llama? El exsecretario de Salud Sustentable del gobierno anterior, de la colita de caballo, McBeat, ¿no? Edgar Topilzin Contreras, muy buen académico y todo, y para mí, lo asumo, la consecuencia fue un pésimo secretario de Desarrollo Sustentable. Entonces, déjenlos ahí, si ahí está dando... El buen docente, desgraciadamente, el sistema político lo vuelve burócrata, lo vuelve supervisor electoral. No, si está produciendo socialmente, ahí hay que dejarlo, hay que mantenerlo, y si ese docente es él, hay que tenga la plena convicción de que ahí está haciendo más bien al país que poniéndolo de burócrata o ir a la grilla o buscar algún puesto en el sindicato. Ojalá entendamos el rol ciudadano, claro, y lo que es construir sociedad, y eso es fundamental, más allá de los partidos. Ahorita vamos a ver también el lunes, si lo permites, ¿cuántos quedan? Sale. ¿Cuántos? Esa es la invitación, maestro, usted nos dice. Si le seguimos el lunes, claro, para evaluar. Encantado. Y porque hay una cuestión académica, hay que recordar el principio de Peter, que se utiliza mucho dentro de la cuestión de la estructura administrativa. Todo trabajador, eso lo decían en ventas, todo agente de ventas es tan bueno que inmediatamente es llamado para ser gerente de ventas. Pero todos sabemos que crecemos hasta alcanzar nuestro máximo grado de incompetencia. Así es. Y entonces hasta ahí, lo acabas de decir muy bien, alguien que puede ser un excelente docente es un pésimo director de área de una dependencia. Alguien que fue un excelente empresario va a ser un muy mal secretario de Desarrollo Económico. Entonces, si la ciudadanía tiene liderazgos que están funcionando bien ahí que se queden. Desde ahí se ejerce estos contrapesos sociales. Y bueno, mañana vamos a platicar un poquito más acerca de estas y otras situaciones que se van a dar antes de las elecciones, que son el próximo domingo 6 de junio. Soy su servidor Arturo Aguirre y agradezco a Domitilo Evangelista que haya estado este día con nosotros. Muchas gracias, Domitilo. Y también al contador público certificado José Alberto Pérez Zapáez, rector de la Universidad Interamericana, quien pues hace posible que lleguemos hasta ustedes a través
de este programa especial Elecciones 2021. Muchas gracias a todo nuestro equipo técnico comandado por Francisco Martínez y Héctor Martínez también. Muchas gracias, muy buen provecho, hasta mañana. Mañana, bye bye. Culminamos esta emisión donde conociste las propuestas más objetivas de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Y tu opinión es la más importante en Elecciones 2021. Hasta la próxima.